Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre la abuelidad, un camino hacia la reconciliación. Muchos de ustedes les llamó la atención esta palabra abuelidad y en realidad fue desarrollada por una médico psiquiatra y psicoanalista argentina, Paulina Rettler. Y dice, la abuelidad más allá de la paternidad. Fue en 1980, todavía no se conocía la palabra parentalidad, que es la que define hoy en día la función de mamá y papá en la crianza de los hijos. Entonces podemos leer abuelidad más allá de la parentalidad. A lo mejor ustedes conocen el concepto de abuelaje o de abuelazgo. Pero cuando vamos al abuelaje vemos que es un concepto antropológico. Es una etapa de la vida donde ya hemos trascendido. Quiere decir donde tenemos un bagaje de experiencia muy grande, anécdotas, vida. Hemos tenido muchas pérdidas, pero también muchas ganancias. Y entonces este es el momento, el abuelaje, el momento en que trascendemos. Como suele decirse, a lo mejor plantamos un árbol, tuvimos un hijo, escribimos un libro, o algunas de estas cosas. De modo que esta es la diferencia. Ahora, como me gustan mucho las etimologías, porque van a la raíz de los conceptos y de las palabras, vamos a ver cuál es la etimología de reconciliación. ¿Por qué la abuelidad es un camino hacia la reconciliación? Y vemos que viene del latín reconciliato, que significa volver a tener un vínculo estrecho, amistoso o amoroso, unir lo separado, regresar a la senda de la iglesia, a la asamblea. Ustedes saben que el término original de iglesia o el significado es asamblea. Es decir, esta reunión de individuos para vincularse y para evitar justamente las divisiones. En el mundo en el que vivimos, tenemos todo lo contrario. Sin duda en el mundo que vivimos es un mundo sin vincularidad. Estamos viendo emergencia de psicopatología infantil, que antes no veíamos. Ese niño que intentó matar o por lo menos apuntó hacia la maestra de 6 años. Hay muchos trastornos de la vincularidad, trastornos en los que ese primer vínculo está frustrado, ese primer vínculo importante con la madre y después por supuesto con el padre. Y entonces comienza toda una serie de trastornos en la infancia. También tenemos la emergencia de los influencers, estos influencers que como escuché y leí además, decían, bueno, yo necesito que alguien me mantenga porque no quiero trabajar, no quiero hacer nada. Yo estoy para algo más grande. Y increíblemente en Instagram, en las redes sociales, se empezó a reunir gente y poniéndole dinero para que esta niña muy joven viviera de los demás. Esto es lo que está pasando hoy en día. Estamos en una cultura muy rupturada. La sociedad es como un tejido, la abuela que tejía con las agujas de madera. Ese es un tejido que se está rompiendo en muchos lados. Por eso nosotros somos puntos de un tejido social que se deshace y tenemos que volver a unir eso, porque si no, nuestro futuro es un futuro realmente catastrófico. Y no es que yo quiera hablar de una profecía tan tremenda, pero la realidad es que esto es lo que está sucediendo. ¿Cuál es el aporte psicológico de los abuelos al desarrollo de los nietos? Sacado de un artículo por Manuel Fernández Blanco, psicoanalista, y algunas cosas que yo he integrado. Primero, evita que los niños acaben desconectados de la historia familiar y solo conectados a celulares. En la época en que usted sabe que esta época se llama la época de los 4 paradigmas, de las 4 pantallas y los 4 paradigmas. Son el televisor, la computadora, el celular y los videojuegos. Es decir, son las 4 pantallas y eso es toda la escena social familiar que los niños tienen, lo cual es muy penoso. Se evita criar, los abuelos evitan criar niños sin historia.
Es increíble, pero en los consultorios de los psicólogos se ven cada vez más adolescentes sin historia, sin recordar a los abuelos, sin recordar a los tíos, y entonces están como descolgados, ese punto del tejido que se está rompiendo. Conocer la propia novela familiar es muy importante, porque la historia familiar es portadora de identificaciones, ideales, valores que nos determinan y se transmiten de generación en generación. Son las tradiciones que en esta época pareciera que están hechas exclusivamente para ser destruidas. Tradición viene del latín tradere, que significa traer del pasado al presente. Y además los abuelos responden a la pregunta ¿de dónde vengo? Ustedes me dirán, bueno, mamá también me lo puede contar, pero los abuelos van más atrás todavía, cosas que nosotros como madres no podemos recordar. También la abuelidad es una función simbólica en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Yo puedo no haber tenido hijos, o teniendo hijos no tengo nietos. Sin embargo, tengo a lo mejor una sobrina, alguien en la familia. Sin embargo, puedo dar charlas si soy profesora, si soy maestra. Puedo traspasar esa experiencia mía, esas anécdotas, para nutrir a los niños de hoy en día que están justamente sin abuelos. Y ahora vamos a ver por qué. Porque uno de los problemas que están sin abuelos es porque los abuelos se transformaron en los padres de los hijos. Entonces le robamos el rol del abuelo a los hijos. Y ahora lo vamos a ver. Ya que estamos en esta etapa, ¿verdad?, en que hemos trascendido, vamos a ver la diferencia entre lo que es el envejecimiento y la senescencia, porque siempre hay que aprender algo más. Y a lo mejor ustedes ya escucharon estas palabras. Senilidad y senectud forman parte del envejecimiento. La senilidad de pronto es que yo voy envejeciendo mentalmente y la senectud físicamente. Ahora, ¿qué es la senescencia? Mire qué interesante. Para esto hablamos nos auxiliamos con August Weismann, que es un gran médico biólogo, que nos dice que cuando llegamos a grande y no nos enfermamos y no nos pasa nada, llega un punto que nos morimos. Son los viejitos que se mueren a lo mejor en el sueño, 93, 100 años. ¿Por qué? Porque él descubre que está la muerte programada celular. Las células se suicidan por apoptosis. Llega un punto en que ya no va más y ahí nos morimos. La senescencia entonces es el envejecimiento celular. Las células de nuestro organismo no se dividen eternamente, porque si no seríamos eternos. Solo alrededor de 50 veces. Luego entran en senescencia, que quiere decir el envejecimiento celular. Este número de divisiones se relaciona con el acortamiento de los extremos de los cromosomas, que son los telómeros. Este es un cromosoma, tiene toda la información genética. Tenemos 46 cromosomas, 23 de mamá, 23 de papá, y entonces está preservado por esos capuchones morados. A medida que va pasando el tiempo, esos capuchones se van desgastando, acortando. La imagen de los cordones de los zapatos, que esos capuchoncitos hacen que el cordón no se deshilache. Entonces, cuando llega un punto en que ya los telómeros, y ahora empezaron a experimentar con tratamientos para que los telómeros no se acorten y poder vivir más tiempo, entonces, cuando se acortan del todo, nos empezamos a deshilachar, es decir, nos vamos muriendo, nos morimos. Y estas 50 divisiones las descubrió Hayflick, por eso se llama las 50 divisiones de las células el límite de Hayflick. Ese es un libro, How and Why We Age, muy recomendable. Si ustedes quieren profundizar en este tema, los invito a mi canal de YouTube, unifamilia.com, donde van a ver dos programas, que es El Destino, Envejecimiento y Senectud. Programas de una entrevista en WLRN, en aquella época yo estaba con Carlos Cabezas, 25 minutos cada uno. Y entonces está muy desgranado, con un análisis fino, todo este tema del envejecimiento, que le preocupa a todo el mundo y que es bueno empezar a tener nociones al respecto. Hablando de senectud, Marco Tulio Cicerón escribe un libro muy pequeño que se llama De Senectute, o El arte de envejecer. Y entonces él dice que la vejez es la estrella polar de nuestra biografía y también de la historia.
nos dice que es el caudal freático que alimenta la historia y la vida de cada persona. ¿Qué es el caudal freático? Las capas freáticas son los acuíferos que están debajo de la tierra, que alimentan los pozos de agua, alimentan las fuentes. Y entonces eso es lo que la vejez nos alimenta, alimenta a nuestros descendientes, a nuestros nietos. La senectud es una de las 7 fases, de acuerdo con los romanos, de la vida, llamada senex, que quiere decir viejo, senex, donde se alcanza la sabiduría. Y es muy cierto, porque yo siempre digo, cuando se nos van las hormonas del ciclo reproductivo, vienen las hormonas de la sabiduría. Y uno empieza a reflexionar y a pensar, y mira a los pajaritos en las ramas, todas esas cosas que no se nos ocurría en la época en que éramos muy jóvenes. Es decir, que empezamos a profundizar la vida. ¿Para qué? Para armar el rompecabezas de la vida. Y cuando dice que alimenta la vida de cada persona, quiere decir que ese rompecabezas, esa pieza que está por encastrar, pero que está suelta, tiene que estar nutrida por los abuelos, por mamá, por papá, pero también por los abuelos. ¿Para qué? Para que el rompecabezas de la vida, lo social, haga sentido. Porque si estamos todos, como ocurre ahora, en una suerte de dispersión, todos atomizados, nuestra vida, lamentablemente, estamos viendo las consecuencias, la violencia que hay y todas las cosas que suceden a nivel social. La vejez en la historia de Occidente. Bueno, ustedes saben que Oriente siempre privilegió la vejez. Occidente no tanto, antes de entrar en la historia, vemos que en la prehistoria no se conocía el concepto de vejez. ¿Por qué? Porque vivían hasta los 28, 27 años, no más. El que llegaba a los 30, 35, en aquella época, 300.000 años atrás, cuando recién empieza la prehistoria, era considerado algún ser divino. Entonces, por eso ahí empezó la idea del que el mayor, el que sobrevive, es un agente de sabiduría. Entonces en el Antiguo Testamento era sinónimo de sabiduría, la vejez, había un consejo de ancianos, decidían cuestiones religiosas y jurídicas. En Egipto se empieza a ver los primeros textos sobre la vejez, y se ve también como una debilidad, empiezan a darse cuenta, no, pero los viejos ya están más débiles a nivel mental, a nivel físico. Sin embargo, mantenían el prestigio y la sabiduría. En la antigua Roma, la institución del Senado contaba con los ancianos más reputados de Roma. Senado viene de senex, de viejo, de modo que de ahí es esa palabra. Los ancianos contaban con autoridad y con prestigio, y se relacionaban con el pater familia. Ustedes sabían que en la época romana el varón manejaba toda la familia, y la familia estaba formada no solo por hijos, esposa, los ancianos, sino por los esclavos. Eso era el concepto inicial de familia, incluía a los esclavos. Y entonces el pater familia tenía el derecho sobre la vida de los hijos, sobre la vida de toda su familia. Podía decidir exiliarlos, matarlos. Cuando nacía un niño lo dejaban allí envuelto en el piso, y él iba a decidir. Si le parecía un chico que no era muy sano, lo iban a dejar allí morir en el bosque. De modo que esa era la etapa. Y el anciano tenía también este tipo de poder, como un coletazo del pater familias recibía. La Grecia antigua, bueno, la Grecia antigua fue la que nos inspiró a nosotros, a la civilización occidental. Todo lo de Grecia somos nosotros, no Oriente sino Occidente. La vejez y la muerte eran vistos como castigos, porque ustedes no sé si vieron las grandes estatuas griegas con esa belleza de los hombres y musculosos. Era todo lo joven, lo liso, lo bello, lo que se exaltaba. Nos hace acordar la vida que estamos viviendo hoy. No obstante, el rey Solón tenía una institución aristocrática de ancianos, y en Esparta el Senado estaba formado por 28 miembros con más de 60 años de edad. Y finalmente la Edad Media, que empezó en el siglo V después de Cristo y terminó en el siglo XV después de Cristo, oscurantista solamente en Europa, porque hubo otros lugares donde no había oscurantismo, ¿verdad? Era solamente en Europa. En el siglo V
La ley era del más fuerte, así que los ancianos no contaban. Si tenían dinero iban a vivir a un monasterio, que era como la jubilación, iban a vivir a un monasterio donde no tenían mucho que hacer. El cristianismo restablece el respeto y la obediencia, pero ya en el siglo XIII y el siglo XV empiezan guerras, empiezan epidemias, empieza la peste negra, que increíblemente devastaba a la población joven, no a los ancianos. Entonces los ancianos tenían la oportunidad de pasar a ser los jefes de familia y también casarse con las mujeres más jóvenes. De ahí, bueno, es lo que tenemos también hoy, ¿no? Eso es un resabio de la historia. De esa manera rescatan la autoridad y el prestigio del anciano. Ahora, ¿qué sucede con los ancianos de hoy? Los ancianos posmodernos, los abuelos, la posmodernidad, esta época tan rápida, donde parece que no hay tiempo para sentarse a leer, para estar tranquilos, ya no son referentes de sabiduría, no son la estrella polar de nuestra biografía ni de la historia. Han perdido autoridad y prestigio. Como abuelos son suplentes de los padres. Esto es una cosa, porque ustedes me dirán, bueno, pero los abuelos no tenemos que inspirarlos y estar con los nietos. Sí, es verdad, pero desde la función de abuelos. Los abuelos que crían a los nietos le están privando el rol fundamental del abuelo. Y yo estoy hablando, entiéndase bien, no de los abuelos que de vez en cuando se van en un date o se van de vacaciones, uno se queda, como lo he hecho yo con mi nieta. No, estoy hablando, y doy un ejemplo, de esos abuelos de más de 60, 65 años que se levantan tempranito, viven cerca de los hijos, van a la casa de los hijos, preparan el desayuno, entonces les dan de comer a los hijos, levantan a los nietos, los llevan al colegio, todos los días igual, hasta que a las 8 o 9 de la noche llegan del trabajo los hijos y tienen la comida lista. ¿De dónde están los abuelos? ¿Por qué? Porque el abuelo malcría, el abuelo abraza, juega, uno tiene la oportunidad de ser niño otra vez cuando está con un nieto, ¿verdad? El abuelo no puede poner límites. Cuando le ponen límites, valor, esto no se puede, cuidado, ya no es el abuelo, es la madre. Entonces hay que pensar antes de tener los hijos, si es que podemos estar con ellos, o si vamos a tener un subrogado, vamos a tener a nuestros padres para que lo críen. Fíjense que el síndrome de la abuela esclava, pandemia del siglo XXI, fue escrito por Antonio Guijarro Morales, un cardiólogo muy reconocido. Y recibió en su consultorio un montón de mujeres de más de 60, 65, que venían con síntomas que no podía ubicar, es decir, le hacía exámenes, le tomaba radiografías, no tenían nada. Entonces les hace una historia clínica más detallada y descubre que estaban criando a los nietos. Pero fíjense que la mujer muy grande, hemos sido criadas en la cultura de obedecer sin chistar, cosa que ahora las jóvenes no hacen. Entonces nunca se quejaban de esta situación, a pesar de que se sentían mal. El hombre no, el hombre puede decir esto no es para mí, es demasiado. Parece que las mujeres tenemos esa obligación, ¿verdad? Digamos, una obligación social, una obligación impulsada por la cultura. Entonces los abuelos que se transforman en los padres de sus nietos le sustraen a los nietos el rol fundamental de los abuelos. Y de paso lo que hacemos es evitar que el abuelo, que a lo mejor está todavía en toda su esplendor, pueda trabajar en otra cosa, pueda disfrutar de los nietos los fines de semana, como yo he hecho con mi nieta, y jugar estas cosas tan lindas como han hecho muchos de ustedes. Evidentemente, la cultura nos está señalando un camino que no es el adecuado. Y fíjense, discriminación por edad, el último prejuicio que se acepta. Los abuelos no pueden trabajar y a veces dicen, bueno, me quedo para cuidar a los chicos. No, ¿por qué? Porque la cultura, fíjense, es una cultura de efebocracia y adamismo. ¿Qué es eso? Dicen ustedes esas palabras. Bueno, fíjense, en la efebocracia, efebo quiere decir joven, mancebo. La efebocracia es la cultura de los jóvenes, es el imperio de los jóvenes. Todo tiene que ser joven,
Los ancianos, los más grandes, no tenemos. Estamos hablando sobre bases regulares. Hay excepciones, pero quiero decir las bases regulares de la sociedad. Y el adamismo, la exhibición del cuerpo desnudo. El adamismo era una especie de doctrina herética que surgió y que era, digamos, la exaltación del nudismo. Entonces, esto es lo que hay. Entonces, lógicamente, la exhibición del cuerpo desnudo tiene que ser una persona joven, lógicamente. Entonces, el poder se ha movido hacia los jóvenes. Les voy a dar estos datos. Las 150 compañías tecnológicas más grandes de Silicon Valley han recibido en la última década más acusaciones por discriminación por edad que raciales o de género, porque estamos defendiendo que no haya discriminación racial por el género, por la piel, pero resulta que nos olvidamos de esto, y esto está en el telón de fondo de la sociedad. En un tribunal federal de San Francisco, un sindicato ha presentado la demanda colectiva contra algunos de los principales empleadores por dirigir deliberadamente sus anuncios para excluir a los trabajadores mayores. A veces nosotros también nos discriminamos cuando estamos con gente más joven y decimos, ay, pero esto no es para mí, esto del celular, no puedo adaptarme. No nos discriminemos, Nosotros podemos hacer lo mismo, solo que hay que ponerle atención, hay que ponerle ganas. En un artículo para Harvard Business Review, Chip Conley equipara esta situación con las luchas de igualdad racial en las que no bastaron presentaciones judiciales. Pero las luchas de igualdad racial y de igualdad de género son bien fuertes, las escuchamos a cada rato, pero no hay una lucha por la discriminación de género. Hay una ley federal, la ADEA, que prohíbe la discriminación por edad en 1967 por el presidente Lyndon Johnson, que fue neutralizada en 2009 por la Corte Suprema. ¿Qué quiere decir neutralizada? Que en realidad no se sabe bien cómo funciona el tema, pero la discriminación continúa. Entonces, la paradoja de nuestro tiempo es que los baby boomers gozan de mejor salud que nunca. Se mantienen vibrantes, pero cada vez se sienten menos relevantes. Entonces, arrinconados, sin poder buscar un trabajo, para lo cual están capacitados, se dedican a los nietos, se dedican a algo que está muy bien, pero que no puede ser a tiempo completo. Los abuelos son la sabiduría de la familia, son la sabiduría de un pueblo, y un pueblo que no escucha a los abuelos es un pueblo que muere. Esto es lo que nos dice el Papa Francisco. Espero que esto les haya dado como una idea para poder profundizar y analizar un poco más lo que está sucediendo en esta porción de la sociedad a la que yo pertenezco y algunos de ustedes también, que son los abuelos. Hay muchos abuelos jóvenes también, pero bueno, estamos hablando de personas arriba de los 60 años. De modo que ahora vamos a pedirles sus opiniones, les vamos a poner un micrófono al respecto. Y ustedes nos dirán qué les pareció la charla y cuál es el aporte de ustedes particular al tema. Bueno, oportunas las enseñanzas de Cristina, como siempre, esta vez hablando de los abuelos, que aunque yo todavía no he llegado a esa etapa, espero que me hagan abuela, pero desde ya a mantener los valores y enseñárselos e inculcárselos a mi hija, como nos habló Cristina, para preservar esa figura de la institución de la familia tan importante que son los abuelos, que es la raíz. Y si no están, pues hablarles de cómo fue, de cómo eran nuestros abuelos, de nuestra niñez, de nuestras raíces, para que de una u otra manera tengan la referencia de esa figura tan querida para muchos, que es nuestros abuelos, que suena a añoranza, pero trae arraigo. Bueno, yo estoy como siempre súper agradecida con la doctora Balinotti, de quien soy fan absolutamente, porque ella tiene la virtud de poner la lupa en los temas importantes para la familia. Y este tema de la abuelidad es sin duda trascendental, al menos para mí, porque bueno, porque ya me veo en el estatus de abuela. Entonces celebro esta posibilidad de encontrarnos y de reflexionar acerca de lo importante que es el papel del adulto mayor, no solamente en la casa, sino en la sociedad y en el universo todo. En esta época donde estamos
infoxicados, porque la intoxicación de información que hay por las redes y, por cierto, información que no es nada saludable, es un tema que está, como dijo Cristina en la conferencia, deshilando el tejido social, y eso es grave, es muy grave. Entonces, vuelvo y celebro, los invito a que vean todos los programas de Cristina, porque tiene, repito, esa virtud de poner la lupa donde hay que ponerla, y yo los invito a que reflexionemos, a que los revisemos, no solamente una vez, varias veces, porque estamos en un momento muy convulso. No es ya una crisis reservada a un país o a un tema, ya no es un país en dictadura ni es la política. Aquí se trata de todo, aquí se trata de que está amenazada la célula fundamental, que es precisamente la familia, y de ahí parte todo. Por eso este tema y esta iniciativa de la Universidad de la Familia ahora sí cada vez tiene muchísimo más sentido. Muchísimas gracias, Cristina, por la invitación. Bueno, yo también debo empezar por agradecerle a la doctora Cristina Balinotti por la invitación. El tema, sin lugar a dudas, súper vigente. Los abuelos son cada día más necesarios, porque creo que también su rol es contrarrestar toda la información negativa a que nuestros hijos y nietos están expuestos. Pero también insisto en que como rol de padres tenemos que asumir esa responsabilidad y no pensar que cualquier cosa que hagamos es arar en el mar, sino que cada detalle, cada momento que compartamos vivencias, que compartamos historias, que le contemos a nuestros hijos y nietos de dónde vinieron sus padres y sus abuelos, sus carencias, sus logros, porque todo eso forma parte de la herencia tan importante que le estamos dejando a nuestros hijos y nietos. Así que gracias, Cristina, por este esfuerzo. Interesantísima la conferencia, y yo también los motivo a que busquen su canal de YouTube, Universidad de la Familia, ahora sí, y disfruten de todo ese bagaje de aprendizaje que pueden lograr con sus conferencias. Bueno, aquí aprendiendo, reflexionando, recordando con la doctora Cristina Balinotti, como siempre ella entregándonos temas espectaculares de muchísimo interés. Y el día de hoy, la verdad, es importante este tema de los abuelos, porque yo los invito a que volvamos a escuchar y a entender acerca de la importancia y el respeto que merecen los abuelos, pero sobre todo concientizarnos nosotros como padres que el criar un hijo es responsabilidad de nosotros los padres, y la oportunidad para los abuelos es disfrutar de esos nietos, es poder compartir esa trayectoria de la vida. Así que démosle la oportunidad a ellos con todo el respeto, y nosotros como padres concientizarnos es de estar ahí con nuestros hijos, permitiéndolos vivir y que capten realmente esos grandes momentos, esos grandes recuerdos que los abuelos nos traen para cada uno de nosotros. No se les olvide seguir a la doctora Cristina Balinotti. Gracias por estos espacios, de verdad que son muy, muy importantes, porque siempre estamos recordando, entendiendo y aprendiendo. Bueno, primero quisiera decirle que la experiencia con Cristina, la doctora Cristina Balinotti, es interesante. Yo también soy abuelo. Soy el único hombre que está en esta buenísima charla que nos ha dado la doctora Cristina Balinotti. Es bastante difícil para nosotros, los hombres, sobre todo, criar a nuestros hijos, porque siempre en nuestra sociedad siempre se le recarga es a la madre, porque supuestamente el padre siempre está en la calle, y cuando uno llega a la casa tiene que encontrar a los niños bien todo el tiempo, y entonces empieza la disciplina que dicen nuestros hijos que son militar, porque nosotros los hombres tratamos de ser un poco más duros que las mujeres. Las mujeres son muy sensibles y son muy dadas a tratar con mucho cariño. Nosotros los hombres somos un poquito más fuertes porque queremos, sobre todo si tenemos hijos varones, que sean machos, criollos y vernáculos, como decimos en mi tierra. Y sin embargo, siempre nos enseñaron a nosotros que había que respetar a los adultos, no solamente a los abuelos. Yo tengo la experiencia de que cuando tenía 45 años, ya a mí me decían viejo. Y yo le decía a los jóvenes y le decía a mis hijos,
Viejo, posiblemente sí, Dios te dé vida para que dures el tiempo que yo pueda durar. Sobre todo cuando tenemos nietos que no han entendido que sus padres tienen una escuela que es la familia. Lo más importante para mí, pienso yo, que nuestra sociedad ha perdido es el valor de la familia. Una familia unida permanece unida, como decíamos en mi país también. Una familia que reza unida permanece unida. La bendición viene de nuestra idiosincrasia, de nuestro pueblo, por nuestra religión. Yo le pedí la bendición a mis padres el día antes que se murieran, siendo un viejo. Muchas veces a los jóvenes les da pena pedir la bendición, porque el grupo social influye mucho en ellos. Entonces les dicen que por qué le está pidiendo la bendición a ese señor mayor. El respeto viene del hogar. El respeto lo da, sobre todo le doy esa responsabilidad que la han tenido siempre las madres, que son las que tienen que vigilar mucho más a sus hijos porque son las que tienen más tiempo con ellos. Nosotros los hombres estamos mucho más tiempo afuera, sobre todo en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Aquí en este país donde estamos ahora es mucho más difícil, porque nosotros los abuelos, como decían la doctora Balinotti, pasamos a ser padres, cosa que no es correcto, porque cuando uno, abuelo, trata de corregir a un nieto, el padre a veces se molesta. Los problemas comienzan entre el padre y el hijo. Es bien difícil ser abuelo, no es fácil, no es una tarea fácil, es bien difícil, sobre todo cuando tienes que criar a los hijos que no son tuyos, son los hijos de tus hijos. Eso es bastante complicado. La doctora Balinotti ha tocado bastante bien ese tema. Yo no me quiero extender porque si me dejan hablar mucho puedo seguir hablando, pero creo que hay que tratar de seguir a la doctora Balinotti en su programa de la Universidad de la Familia, porque es el centro fundamental de la sociedad, cosa que hemos perdido no solo aquí en este país, sino en nuestro país. Muchísimas gracias, doctora Balinotti, por todo el esfuerzo que usted hace para que los seres humanos entendamos que tenemos que tratarnos todos con respeto. No importa la edad que tengamos, es con respeto. Muchas gracias, doctora Balinotti. Le doy gracias a Cristina por esta linda charla, que con ella siempre aprendemos. Es una gran amiga, es una gran psicóloga, es una mujer muy completa. Yo como abuela de 6 nietos, el mayor de 23 años y la más chiquita de 14, sé ser abuela, porque ser abuela es cuidar a los nietos, ayudar a las madres, pero respetar la forma de que sus hijos están educando a sus hijos. Simplemente darle amor y cariño y ayudarlas en todo momento. Hola, quiero decirle que de verdad este taller que he obtenido en el día de hoy ha sido una maravilla para mí. De verdad que me he dado cuenta que los abuelos tenemos que tener historia para poder contarle a nuestros nietos. Me han educado de una manera tan fácil y tan simple para poder seguir los pasos de ser una buena abuela y de verdad de tener una hermosa familia. Le bendigo a Balinotti porque de verdad estos proyectos tienen que seguir y continuar en todo el mundo para poder cambiar el mundo que estamos viviendo. Quiero agradecer también porque aprendí historia que no conocía acerca de la familia y de todo lo que ha pasado durante todo este tiempo. Gracias y ojalá que me inviten al próximo proyecto que tengas aquí en Miami. Desde acá de Miami, Marisol Casola para ustedes. Que Dios los bendiga. Amigos de YouTube, si esta conferencia les ha gustado, coloquen sus comentarios más abajo, un like, y si aún no se han suscrito, suscríbanse. Un canal con miles de videos acerca de la familia, de estos temas que hoy hemos tratado. Hasta la próxima.